empresa y era una mucha risa porque hay gente que se prepara para embriagarse, se toma el Pepto-Bismol para que no le haga agrura, se ríen, sí, voy a tomar sus risas como una mes, pastor. Yo tenía un compañero de trabajo que durante todo ese día tomaba Yakult, comía ligerito, y yo decía, ¿estás a dieta? No, es que en la noche tengo una fiestota. Órale, ¿no? Qué precavido el chamaco, ¿no? Y es interesante, porque para la gente no buscamos, mucha gente dice, es que necesito divertirme. Tendríamos que redefinir el concepto de diversión. Porque diversión para mucha gente es pecar, es los excesos. Pero nosotros hemos aprendido como iglesia que podemos ir a bodas, 15 años, sin tomar, sin andar coqueteando y enseñando la garganta por abajo. Y nos comportamos como nacidos de nuevo. ¿Y alguien no se ha divertido siendo cristiano? Nos las hemos pasado bomba. ¿Sabe por qué? Porque la continencia da felicidad. Cuando tú sabes que no tienes ningún problema con casarte, porque no le vas a contagiar ninguna enfermedad a tu esposo o a tu esposa, porque él va a ser el primero en tu vida, ¿eres feliz? ¿Te casas sin broncas? Cuando tú estás llegando a la Navidad sin pensar en que a lo mejor en el año engendraste un hijo por allá, ¿disfrutas tu Navidad? Cuando tú sabes que el dinero que ganas es para beneficio tuyo y de tu casa, disfrutas la vida, aunque tu trabajo no te guste tanto. Pero la gente hemos usado ese dinero para mal. Y se ha vuelto una carga vivir la vida, porque no tuvimos abstinencia en ningún sentido. Los sermones no sirven de mucho, la abstinencia se enseña. Cuando tú ves un papá que no se alcoholiza porque se abstiene de alcohol, tú tienes el ejemplo. Cuando tú ves que tus papás pelean pero nunca se pegan, pero nunca se insultan, eso es abstinencia. A Dios le agrada la abstinencia. Cuando los hijos aprenden, imagínate que mi esposo se parara aquí a predicarles y usted no le grite a su esposa y no le insulte, y ellos vieran que él lo hace conmigo en casa. ¿Tú crees que mis hijos estarían ahí sentados escuchando lo que dice su papá? Lo más seguro es que estuvieran pensando en irse de la iglesia. Un peligro es la conciencia cauterizada. Un peligro en el ayuno es la conciencia cauterizada y que no sintamos la necesidad de ayunar. Y otro es el ayuno sin arrepentimiento. Hay gente que puede decir, yo voy a dejar de comer carne, pero en ese inter sigue diciendo groserías, sigue peleando con la esposa, no perdona. Entonces de nada sirve el ayuno, porque el ayuno es buscando el arrepentimiento. Vámonos tendidos. Entonces, vamos, los que están tomando notas. El ayuno es una expresión de luto y de lamentación. Vamos al ejemplo, vamos a primero de Samuel, al ejemplo de Ana. Primero de Samuel. Si usted me ayuda, vamos rápido. Primero de Samuel 1:7. Por ejemplo, vamos a empezar a pisar callos. ¿Cuántos de aquí se saben de memoria los libros de la Biblia? El orden de los libros de la Biblia. Levante su mano, ¿quién sí se lo sabe? Los 66. Gracias. ¿Quién más? ¿Gaby? Sí. ¿Gaby? ¿Quién más? Lupita. ¿Quién más? Yo también levanto la mano. Cintia, muy bien.
Los demás, ¿por qué no? Pero si les pregunto la canción, la nueva canción del Movimiento Naranja, sí se la saben. ¿Saben por qué? Porque la repetición tiene poder. Como usted nada más está oyendo la televisión o el radio y no oye otra cosa, eso es lo que usted trae dentro. Pero si usted se hiciera un papelito con los 66 libros de la Biblia, no se tardaría tanto en encontrar las citas, porque sabía cuál va después del otro. ¿Qué está memorizando hoy? Luego nos quejamos, ay, como que me está dando Alzheimer. Es que no usas tu memoria para nada. Necesitamos empezar a ver que todo nuestro ser necesita ser contraído, sujeto, limitado. Y le vas a decir, por eso David lo sabía, por eso decía, alma mía, no puedes pensar lo que tú quieras, tú vas a bendecir a Dios. Alma mía, bendice a Dios. Dice la hermana Joyce Meyer en su libro El campo de batalla de la mente, una mente que no es sujeta piensa lo que quiere. A la mente hay que enseñarle a pensar y hay que decirle a pensar. Entonces de repente tú te sientes y escuchas testimonios y yo estoy pensando que a lo mejor él ya cambió de teléfono porque, y yo estoy pensando que si lo bloqueo, eso estás pensando. Con razón. ¿Alguien de aquí se sabe de memoria el Salmo 119? ¿Por qué no? ¿Y cuántas canciones de José José sí se saben? No tiene muchas más estrofas que las canciones de José José con las que se embriagaba. Espero que en el pasado. ¿Por qué no un salmo? Memorizar un salmo. Salmo 16, Salmo 1. Creo que ya se lo saben mejor sus niños, ¿no? 23. Ah, no, ese sí, gloria a Dios. Porque íbamos a la escuelita de verano. Y ahí nos daban un premio si nos aprendíamos el Salmo 123. Ay, hermana, yo no me sé el Salmo 23, pero sí me sé el angelito de la guarda. Sí, porque la repetición tiene poder. Y no nos los hacían aprendernos así como. Yo no me sé el Salmo 19, pastora, pero me sé el yo pecador. ¿Por qué? Porque la repetición tiene poder. Entonces, cuando todo el tiempo tú estás repitiéndote en la cabeza, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia si de nada te ha servido? Si la repetición tiene poder. Y terminas siendo un hipócrita. Pero cuando tú empiezas a pensar, yo soy un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un sujeto por la ley de Cristo, eso tiene poder. Por eso la gente que deja de venir a la iglesia empieza a enfriarse y se le olvida, porque la repetición tiene poder. Y tú cada vez que vienes a esta iglesia, tú sabes que lo único que vas a escuchar es Cristo en tu vida tiene que manifestarse en tu diario vivir. Hasta que se te grabe en la cabeza. El problema es que entre semana tú esa repetición la botas. Pero la repetición tiene poder. Entonces, 1 de Samuel 1:7 dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Sabe por qué Ana no comía y lloraba? Porque Ana era estéril y había otra mujer que tenía hijos de su esposo y se burlaba de ella. Y Ana lloraba y dejaba de comer, como una muestra de tristeza y luto. Entonces hay ayuno que representa o expresa dolor, luto o lamentación. Vamos a ver otro ejemplo. 2 de Samuel 1:12.
Dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. O sea, ellos no estaban ayunando para que Dios les ayudara. Ya habían sido muertos. Estaban ayunando por el dolor de haber visto la derrota. Entonces hay gente que de repente tienen el fallecimiento de un familiar o tienen una situación adversa que les duele mucho y son personas que ayunan. Dejan de comer. Debe de tener límites, sí. Porque es sano para el cuerpo, sí. Pero cuando ese ayuno es por buscar a Dios. Acá dice que oraban y ayunaban. Entonces no es dejar de comer por berrinche. No estamos hablando de una anorexia por depresión. Estamos hablando de que siento mucho dolor, me voy a meter con Dios, pero no quiero comer. Quiero que Dios me toque, que Dios me saque adelante, que Dios me consuele, que Dios me dé respuestas en medio de este dolor. Entonces el ayuno en tiempos de dolor es gratificante para el alma. ¿Por qué? Porque sí se aflige, pero la presencia de Dios es más detectable. Nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios. Por eso la adoración de hace rato. Y dije, ¿y esto que no es ayuno? ¿Usted sabe cómo va a estar la próxima semana? Sí, porque lo que vamos a terminar haciendo es organizándonos para ayunar. Ahora sí, la de ver. Ok. En estos casos el ayuno es una expresión de gran dolor o de solidaridad con otros cuando pasan momentos de dolor. Entonces, vamos al Salmo 35. Salmo 35. En el versículo 13, fíjense cómo dice. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Esta es la respuesta a lo que hablas, ¿no? Sí, puedes ayunar por otros y con otros. Por ejemplo, si sabemos que la familia de mi esposo está pasando por una crisis, yo puedo ayunar por intercesión, sí se puede. No que les cuente al otro, no, tú no ayunes, yo ayuno por ti, eso no, o sea, no. Pero si esa persona está en una situación difícil, tu ayuno y tu oración están intercediendo porque Dios alcance, toque o ayude a esas personas. Acá lo marca la Escritura. Entonces, tercer punto, el ayuno es un medio de concentración en la intercesión o en la búsqueda de la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a Éxodo 34. ¿Dónde está el Éxodo? Después de Génesis, gracias. A nosotros nos hicieron memorizarnos los libros de la Biblia en el seminario. Porque imagínense que hay un pastor que diga, Josué, ¿cómo están? Jonás, y tú tengas que ir a tu índice. No, como pastor lo mínimo que puedes hacer es saberte de los libros de la Biblia. ¿Pero qué cree? El pastor ahí nos ha enseñado que usted es pastor de su casa. Lo mínimo que puede hacer es memorizarse el orden de los libros de la Biblia. Ni una mente. Están muy prohibidos. Están ayunando. No, ni siquiera están ayunando. 34:28 de Éxodo. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, como una situación de concentrar, de no distraerme y de buscar la voluntad de Dios pura, me abstengo de alimentos.
Y Moisés era intenso. Todos sus ayunos se los aventaba de 40 días con su noche sin ni agua. Pero fue el único que Dios le permitió ver sus espaldas. Entonces el ayuno es una expresión de amor para conocer más de Dios. Ay, pastor, es que por más que intento yo no logro, yo no puedo. Ayuda. No, pero deme así un consejo intenso. Ayuna y arrepiéntete. No, pero algo que sea práctico. Ayuna, arrepiéntete y ora. Sí, ¿no? Porque a veces a la consejería vienen a que les digamos qué hacer. Luego por eso cuando no, la respuesta del pastor no es suficiente, se van a consultar a los grupos. Porque la gente lo que quiere son respuestas rápidas. Pero si tú le dices, ayuna, ora y adora, no tiene por ahí algo más. Híjole, ¿qué crees? No, eso no te lo manejo. Lo más fácil no te lo manejo. Acá las cosas son así. Con Dios las cosas son así. Porque entre Dios y nosotros hay una cosa que se interpone, que se llama nuestra voluntad carnal. Y la voluntad carnal no puede ser educada, necesita ser quebrantada. Tú le puedes dar a Dios tu vida, muy bien, pero si no le entregas tu voluntad, siempre vas a ser un triste rebelde. Eso sí, muy cristiano. Cuando tú le dices a Dios, te entrego mi voluntad, estamos hablando ya de otro nivel de entrega. Porque es lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, a la hora que quiera. Y usando a quien Él quiera. Oye, hermano, es que mira, pastor, es que yo quiero caminar con Dios, ¿sí? Deja el trabajo donde estás, porque en esa corporación está tu amante. Ay, no, pero ¿y mis años de antigüedad? Ay, no, pero ¿y mi seguro de gastos médicos? Bueno, pues entonces síguete haciendo mensajes. Digo, pues mira, entonces vamos a platicar, toma el discipulado y síguete haciendo mensajes. Digo, y sigue congregando. No, es que en realidad, si alguien quiere, necesita estar dispuesto a quedar. Eso es entregar la voluntad de Dios. Si en esa empresa donde te sigues desarrollando está tu examante, lo más sano para la salud de tu esposa y de tus hijos es que te largues de ahí, aunque empieces de cero. Ahorita se cae un alfiler suave. Vamos a ver un caso más intenso. Vamos a Mateo 4. Ay, es que yo oigo que mucha gente dice, y la voz de Dios me dijo. Yo nunca he oído la voz de Dios. Hay unas, hermano. Ay, no, eso es, Dios me libre. ¿Está bien? Entonces, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ojo, dice ahí que durante el tiempo de ayuno el diablo no se presentó. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el ayuno es para quebrantar el alma, 1, y 2, para tener más concentración en nuestra relación con Dios. Entonces todo ese tiempo Jesús estuvo alimentando de su Padre, de su presencia. Él estuvo experimentando la presencia de su Padre. Al día 40 tuvo hambre, y fue cuando el diablo se presentó.
Durante 40 días Jesús aprendió el dominio propio. Ese dominio propio, ese tratar con su voluntad humana, le dio la fortaleza para soportar la tentación del diablo. No el ayuno en sí, sino que el ayuno quebró su alma y el contacto con su padre fue el que lo fortaleció para decirle no. Entonces un cristiano que no ayuna, un cristiano que nunca está en ese proceso de arrepentimiento y en contacto con la divinidad, es un cristiano que nunca dice que no a ninguna tentación. Por eso tenemos la pena y la vergüenza de decir que hay cristianos que vuelven a tomar, que vuelven a engañar, que vuelven a mentir, que vuelven a chismear. ¿Por qué? Porque son cristianos hipócritas. No todos los cristianos son hipócritas. Solo aquellos que no están en constante arrepentimiento. No todos los cristianos somos hipócritas. Habemos gente que Dios se robó nuestro corazón y constantemente estamos pidiéndole más. Constantemente le estamos diciendo, no importa lo que tenga que dejar, dame otra gotita de tu presencia, dame más. Hace rato lo cantábamos, yo quiero más, yo quiero. Y mucha gente fue quebrantada. ¿Sabe por qué? Porque venían con hambre. Porque probablemente en esta semana empezaron a ver qué porquería de vida les ha quedado después del pecado. Y entonces cuando venimos y estamos sensibles a su presencia y decimos, yo quiero más, empiezas a ver que Él está dispuesto a dar más. Y entonces nada más es cuestión de que le pidas. Pero para eso tuvimos que afligir nuestra alma. Así que no chille, sufra. Y en medio de ese sufrimiento arrepiéntase de lo triste pecador que ha sido, que hemos sido. ¿Cuántos de acá han dejado de fumar desde que llegaron a Cristo? ¿Cuántos de acá han dejado de beber alcohol desde que llegamos a Cristo? ¿Cuántos de acá hemos dejado de mentir desde que llegamos a Cristo? Muy bien. ¿Cuántos de acá hemos dejado de chismear desde que llegamos a Cristo? Qué bueno que está levantando la mano, porque Dios lo está observando, ¿no? Así que tenga cuidado. ¿Cuántos de acá hemos dejado de insultar a la gente desde que llegamos a Cristo? Cada vez las manos son menos. ¿Sabe por qué? Porque la vida del cristiano es constantemente un aprender a sujetarse. Porque la carne era demasiado liberal. Tenía tanta libertad que nunca se sujetó absolutamente a nada. Hoy en día, antes allá en la antigüedad, hace muchos años, había gente que, por ejemplo, se hacía de... Voy a poner un ejemplo, discúlpenme, pero drástico, y no se sienta aludido. Y se siente aludido, arrepiéntese de sus pecados. Había gente, antes, si tú le ibas a un partido, a un equipo de fútbol, perdón, con ese equipo te morías. Y todavía se lo heredabas a tus hijos. Y hay de aquel que le fuera otro. Antes, cuando una familia le iba a un partido político, todos le iban al mismo partido político. ¿Por qué? Porque había límites. Había enseñanzas de límites. En esta casa no se llega después de tal hora. Las mujeres no deben hacer, no pueden salir encuerado a la calle, es delito. Hoy el gobierno dice, y no solamente salgan encuerados, también hagan como que van teniendo relaciones sexuales homosexuales, para que ustedes expresen lo orgullosos que están de ser gay. Interesante, ¿no? Porque en medio de ese quitar límites,
Lo que tenemos hoy es una sociedad en donde tú puedes temer de todos, porque nadie tiene límites. Esta semana me pudo mucho que en Tasco, la ciudad natal de mi padre, y donde desarrollé toda mi infancia, un pueblo muy chiquito y bonito, y hermoso con sus árboles arrebolados. Pues sí, es bonito el pueblo. Antes había mucha plata. Ahora no voy a comprar plata a Tasco porque mejor vaya a Guadalajara, porque de ahí la traigo. Es China. No sé si vaya a comprar plata a Tasco. Entonces, se perdió una muchacha, nutrióloga, 2 hijos. Interesante. Oraba. La encontraron en unas ollas hechas mole rojo, chile rojo. ¿Quién la mató? Su ex-marido y su ex-suegra delante de sus hijos. ¿Cuándo le habrán dicho a ese individuo, eso no se hace? ¿Cuándo a usted le dijeron eso no se hace? Por eso viene a la iglesia y nada más aguantan los muy acá. Porque aquí usted va a oír, no se fornica, no se miente, eso no se hace, eso no es correcto, las cosas son de esta manera y son de esta otra, la Biblia dice de esto y de esto y de esto. Por eso la gente que está en esta iglesia es gente que está dispuesta. Por eso somos tan incómodos, caemos gordos. Pero acá no es concurso de popularidad, es una casa donde se expone la palabra de Dios. Un día en una casa de una familia, la niña no le habían enseñado a tener esa dinámica de respeto y le empezó a gritonear a su papá. Y pues, usando un poco del hermoso carácter que Dios me dio, que le pegó en la mesa. Delante de mí no le vas a hablar así a tu padre. Si así él permite que le hables cuando yo no estoy, es tu problema. Pero delante de mí no, porque la Biblia dice que has de honrar a tu padre y a tu madre. Desde ese día nos hicimos amigas. Porque ella se dio cuenta que yo le iba a decir la verdad sin importar qué pasara. Por su propio bien. ¿Y qué cree? La gente valora que le digas la verdad. Otros son cobardes. Y con tal de tener la iglesia llena, dicen lo que quieren escuchar. Pero así de ahí van a estar los de apretadísimos infiernos. No importa que seamos pocos, con que seamos honestos, vamos a ser de influencia para el mundo. Vamos a terminar. Traje muchos ejemplos, ya no me da tiempo. Y entonces el ayuno, ok, vamos al final. Vamos a Mateo 9:14. Entonces Jesús ayunó, pero no para obtener el puesto de Mesías. Jesús ayunó porque en el desarrollo de ser el Mesías necesitaba tener la voluntad férrea de rebatir, de detener la tentación que el diablo le iba a presentar. Por eso Jesús no tuvo pecado, porque en su primera salida hacia su labor como el Mesías, aprendió a decirle que no al diablo. Le ofreció poder, le ofreció riquezas, le ofreció... Entonces para él le ofreció aún el ofrecimiento barato de tener una relación sexual, ya no pudo. Y aún viene, si tú vas a la escritura te vas a dar cuenta que vienen los discípulos de Juan y le critican a Jesús que él y sus discípulos no ayunen. Y les dice, ¿y cómo por qué? Si estamos haciendo lo correcto. Si estos han aprendido en dominio propio, ¿cómo por qué? Porque el ayuno es un ejercicio para quebrar tu voluntad. Pero si en algún momento estás caminando bien con Dios y lo buscas y Él se presenta y ha llegado a esa dinámica, solamente en tiempos de fortalecimiento espiritual, cuando estás luchando con el pecado, es cuando ayunas. Cuando estás buscando más. Cuando estás buscando que Dios
se revele más a tu vida. No por hacerle manita de puerco para que te dé lo que tú quieras. Entonces, Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, no les dijo que estaba mal ayunar, les dijo que el ayuno se tiene que buscar cuando es